¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Frente a los Medios, un espacio donde dialogamos y abordamos temas coyunturales, además también para conocer la gestión de las autoridades y funcionarios que pues lideran varias carteras de Estado en nuestro país. Como siempre nos acompañan compañeros periodistas de los medios públicos. En esta ocasión se encuentra Jacinto Bonilla de Pública FM, Verónica Rivadeneira de Agencia Andes y Amanda Granda de Diario El Telégrafo. Bienvenidos y muchas gracias, compañeros, por acompañarnos esta noche. El invitado que tenemos hoy en Frente a los Medios es un economista, académico, político ecuatoriano que actualmente es el ministro de Educación. Hablamos de Fander Falconi, ministro de Educación en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, ministro. Un poco más de 10 meses ya en sus funciones. Me imagino que debe haber evaluado precisamente cuáles han sido las decisiones en la anterior administración. Usted ha detectado varias falencias, se están reforzando. Cuéntenos un poquito al respecto. Bienvenido. Buenas noches, Mariux, y un gusto estar en su programa. Creo que tenemos tres grandes desafíos en el sistema educativo ecuatoriano. Por un lado, mejorar la calidad del mismo. Si uno podría resumir lo que es el sistema educativo lo que genera es un conjunto de oportunidades y capacidades en una sociedad. Nivela la oportunidad. De una u otra manera, el sector educativo es la columna vertebral de una sociedad. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los aspectos de mejoramiento continuo de la calidad que se expresan en los logros educativos, en el acompañamiento pedagógico, en la interacción entre el docente y el estudiante, siempre va a ser lo central en el sistema educativo. El segundo gran desafío está relacionado con las mejoras de las condiciones materiales en las que se desenvuelve el proceso educativo. Entendamos que la infraestructura es un magnífico medio, no es del fin del proceso educativo, pero indudablemente todo lo que tiene que ver con cobertura, con abastecimiento, con el equipamiento, con la repotenciación de nuestra infraestructura educativa siempre va a ser central. El otro elemento sustantivo para nosotros, que le hemos imprimido un sello muy particular en nuestra administración, es sostener una educación en derechos. Esto es fundamental. Si uno podría resumir los tres aspectos que le he mencionado, se trata de una educación inclusiva, con calidad y que gestione adecuadamente los derechos de nuestra comunidad educativa, tanto de estudiantes como de los docentes. Ministro, muchísimas gracias por su respuesta, pero también es muy necesario poder entrar en el siguiente tema. Estamos hablando de los abusos sexuales. De hecho, ANPETRA ha levantado un informe donde la comisión hizo aproximadamente unas 13 recomendaciones. Una de las falencias más importantes se encuentra en el nivel administrativo. ¿De qué forma se continúa precisamente esta relación entre maestros, unidad educativa, fiscalía, investigaciones? ¿Están realizando o no? ¿Cuáles son estos procesos psicosométricos que se están dando, las evaluaciones, auditorías que se están dando en las unidades educativas donde sucedieron estos abusos? ¿Qué está realizando en este momento el Ministerio de Educación? Aproxima ya el inicio de clases en la costa. ¿De qué forma van a ejecutar estrategias para que esto no vuelva a suceder? El informe de la Comisión ANPETRA, al cual yo saludo porque es un ejercicio democrático de una función independiente del Estado, que ha valorado todo lo que ha hecho el Ministerio de Educación en esta y las anteriores administraciones, lo que hace es validar un conjunto de políticas que viene realizando el Ministerio de Educación. El día de hoy justamente tuvimos una reunión con la presidenta de la Comisión Ocasional ANPETRA de la Asamblea Nacional, con los miembros de la legislatura, donde valoraban y justipreciaban las actividades que nosotros hemos desempeñado en el Ministerio de Educación. Hay 4 aspectos centrales sobre los cuales nosotros estamos trabajando en materia de prevención y actuación de derechos. Primero, la transparencia absoluta de información. Creo que la sociedad debe conocer a profundidad lo que ha ocurrido en el sistema educativo. Tiene que haber un baño de verdad. Sobre una base, la cero tolerancia contra cualquier acto que violente los derechos de nuestra niñez y adolescencia. Cero tolerancia contra cualquier tipo de abusador. El segundo elemento sustantivo está relacionado con la restitución de derechos. Yo diría que es uno de los elementos más importantes. Cómo nosotros acompañamos a la víctima, tanto niño, adolescente, como a sus familias, para hacer ejercicio pleno de algo que está firmado por el gobierno ecuatoriano en sus cartas y compromisos internacionales, en la Convención del Niño, en nuestra Constitución, que es restituirle esos derechos perdidos por un acto grave como puede ser una violación o una violencia en el sistema educativo. Un tercer elemento importantísimo está relacionado con la sanción.
La sanción tiene dos ámbitos de actuación. Por un lado, la sanción administrativa, es decir, lo que ocurre dentro del sistema educativo, y por otro lado, la sanción de tipo penal. Y finalmente, un cuarto punto que es central y sobre el cual nosotros vamos a trabajar en este año 2018, tiene que ver con las actividades de prevención. En efecto, el informe final de la Comisión AMPETA, que yo invito a leer a la ciudadanía ecuatoriana, plantea 16 recomendaciones, muchas de las cuales nosotros ya estamos actuando en estos 4 niveles que tienen que ver con la sanción, la restitución efectiva de derechos, pero fundamentalmente las actividades de prevención. En esencia, un sistema educativo como el ecuatoriano tiene que sostenerse en la calidad, en la democratización de su acceso, pero también tiene que estar fundamentado en derechos. Es lo más sagrado que tiene una sociedad, que es el derecho inalienable, imprescriptible que tienen nuestros niños de educarse, de vivir en ambientes sanos y de lograr el desarrollo el desarrollo cognitivo y todas sus capacidades creativas, que finalmente eso le debe brindar el sistema educativo. Bien, ministro, muchísimas gracias. Seguramente sobre este tema también tiene otras inquietudes nuestro compañero Jacinto Bonilla de la Radio Pública. Jacinto. Gracias, Mariuxi. Ministro, dentro de este tema tan sensible, se habla de 256 sumarios archivados. ¿Qué quiere decir un sumario archivado y qué consecuencias tiene en este problema? Nosotros hemos levantado hasta el momento, en efecto, y hemos entregado a la Fiscalía General del Estado en forma personal. He estado acompañado por el asesor jurídico del Ministerio, el doctor Marcelo Jaramillo, por el viceministro Álvaro Sáez, por la viceministra Mónica Reynoso. Hemos entregado en forma personal al fiscal general del Estado estos 256 sumarios administrativos que fueron negligentemente archivados en el sistema educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que había una causa, digamos, que se levantó contra un posible agresor que tenía esto en el ámbito administrativo, pero que simplemente se lo dejó de lado. Se lo puso, se lo traspapeló, se lo dejó fenecer, se lo dejó caducar en los 90 días que estipula nuestras normas y regulatorias en el sistema educativo. Es decir, se tuvo un efecto final de haber prescrito una causa que debió haber sido llevada a la justicia ordinaria para recibir la máxima sanción que compromete el Código Integral Penal de nuestro país. En algunos casos no solo se las archivó, sino lo que es más grave, se puso sanciones pecuniarias relacionadas, por ejemplo, con el 10% del salario mínimo vital, como que una agresión sexual equivale al 10% del salario mínimo vital. Entonces es muy importante la acción que nosotros hemos hecho de entregar estos 256 expedientes a la Fiscalía General del Estado porque tienen el carácter de una denuncia. Y aprovecho la oportunidad para encomiar a la Fiscalía General del Estado para que actúe aceleradamente sobre estas causas que nosotros hemos entregado y no descarto entregar nuevas causas en los siguientes días. Debo simplemente hacer una aclaración. Las 256 causas que nosotros hemos entregado en el sistema educativo están comprendidas entre el periodo 2014-2017. En realidad son 286 causas que nosotros hemos entregado a la Fiscalía General del Estado. Gracias, ministro. Verónica Rivadeneira también tiene una pregunta sobre este tema. Muchas gracias, Mariuxi. Ministro, quisiera saber qué se está haciendo en el tema de la revictimización. Hay recomendaciones de UNICEF de que no se debe revictimizar a una persona que sufrió un abuso sexual. En el caso de un niño o un adolescente abusado, se ha dicho que en el Ecuador están rindiendo su testimonio entre 4 y 6 veces. ¿Se está tratando de evitar esta revictimización de los niños y adolescentes abusados sexualmente? Sí, estamos evitando y tenemos que eliminar esto que provoca realmente lo que usted señala en forma tan acertada, que es una revictimización. Tiene que haber solo una escucha especializada. De hecho, nosotros estamos trabajando en un protocolo con Naciones Unidas, con el Consejo de la Judicatura y con la Fiscalía General del Estado para tener solo una escucha especializada cuando se trata de un caso de violencia como el que estamos tratando. Con esto evitamos la doble pregunta, la triple pregunta y a veces por personas que no tienen la especialidad ni la técnica suficiente para llevar a cabo este tipo de procedimientos y además generamos un expediente que puede ser tratado mucho más ágilmente en el sistema de justicia, es decir, tiene un doble efecto, no solo el efecto de tener una adecuada
percepción y comunicación con alguien que ha sufrido y ha tenido un estrés tan fuerte como es de un acto violento que le afecta seguramente a lo largo de su vida, sino también de tener una posibilidad de hacer mucho más ágil los aspectos ya del sistema jurisdiccional en nuestro país. Gracias, ministro. Ahora es la oportunidad de nuestra compañera Amanda Granda, de Diario El Telégrafo, que también tiene una inquietud para usted, ministro. Gracias, Mariuxi. Ministro, conocemos que a finales de abril todos los docentes rendirán estas pruebas psicosométricas. ¿Qué pasará con quienes reprueben? ¿Qué pasará con estos docentes? Yo creo que hay que entender que no es una prueba para aprobar o reprobar, es para generar una línea de base de un seguimiento de los aspectos psicométricos de un docente, con el cual nosotros podemos levantar una información preventiva sobre los temas de actuación de un docente ecuatoriano. En efecto, a finales de abril seguramente nosotros ya vamos a completar las pruebas en el magisterio ecuatoriano en la oferta pública. Digo completar porque hay que destacar que en anteriores periodos ya se tomó esta prueba psicométrica a cerca de 70.000 maestros que accedieron a los distintos concursos meritocráticos para entrar al magisterio, las llamadas pruebas Quiero ser maestro 1 hasta la edición número 5. Es también importante destacar, y aprovecho su pregunta para indicar que la prueba psicométrica es obligatoria no solo para la oferta pública de nuestro país, sino también para la oferta privada, para la fiscomisional y municipal. Entonces, esto es un elemento que nos va a ayudar a generar los aspectos preventivos de actuación en el sistema educativo. Otros aspectos preventivos están relacionados con el fortalecimiento de nuestros departamentos de consejería estudiantil. De hecho, vamos a incorporar en este año cerca de 2.300 profesionales a los departamentos de consejería estudiantil. Ya incorporamos cerca de 1.300 profesionales a los DECE en el año pasado, y esto es un segundo elemento de toda la estrategia preventiva. Un tercer elemento muy relacionado con el tema preventivo está vinculado con las campañas que nosotros estamos haciendo periódicamente, donde queremos vincular la participación de la comunidad educativa en la actuación y en la corresponsabilidad que debe haber para evitar y ojalá erradicar como sociedad este tipo de comportamientos. El día lunes en la ciudad de Guayaquil, conjuntamente con UNICEF de Naciones Unidas, nosotros presentamos toda la estrategia o una parte de la estrategia comunicacional que vamos a emplear en materia preventiva. La esencia de esos mensajes es devolverle a la familia también el nivel de corresponsabilidad que debe haber, la comunicación que debe haber con nuestros chicos, con nuestros jóvenes, el darle crédito y valor a la palabra del niño, justamente vinculando con la anterior pregunta respecto a la revictimización. La palabra del niño tiene que ser valorada en una sociedad. El niño no miente. Cuando el niño nos presenta un comportamiento distinto, cuando el niño ha cambiado su comportamiento, tiene bajos rendimientos de un quimestre a otro quimestre, de una prueba a otra prueba, cuando presenta comportamientos extraños que no los habíamos detectado, es que algo está pasando. Entonces hay un conjunto de señales preventivas sobre los cuales nosotros queremos actuar, y evidentemente las pruebas psicométricas forman parte de esas acciones que vamos a emplear en el sistema educativo. Bien, ministro, entonces ya teniendo claro con sus respuestas de que se han detectado estas falencias y también se han tomado muy en cuenta estas recomendaciones que ha hecho la Comisión AMPETRA, hablando de estos sumarios educativos que han sido archivados, de las sanciones que son leves, del encubrimiento que se ha dado en ciertas direcciones de estas unidades educativas donde se dieron estos hechos de abuso sexual. ¿Qué pasaría hoy en el caso de que se detectara un nuevo caso de abuso? ¿Cuáles serían los protocolos que desde el Ministerio de Educación se emprenderían? Los protocolos ya se están emprendiendo. Nosotros tenemos acciones absolutamente firmes. Hemos remozado los protocolos de actuación en estos primeros 10 meses para volverles mucho más expeditos y ágiles. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, primero tiene que haber una denuncia formal que la puede receptar cualquier miembro de nuestra comunidad educativa. Están habilitadas las líneas respectivas en nuestra página web, lo pueden hacer a través de las redes sociales, se pueden acercar al distrito educativo, lo pueden hacer a través de los departamentos de consejería estudiantil, a través de las autoridades educativas. Una vez que está receptada esa denuncia, hay una obligación. Y aprovecho para recordarle a todo el sistema educativo la obligación que tenemos todos los funcionarios del Ministerio de Educación, desde el ministro hasta cualquier funcionario que actúa en nuestro sistema. Primero, de llevar al ámbito administrativo.
Es decir, esto implica la sanción administrativa luego de que se ha hecho el debido proceso que está estipulado en nuestra normatividad y protocolos. Pero también hay la obligación de llevar a los órganos jurisdiccionales, concretamente a la Fiscalía General del Estado. Es decir, no solo se trata de un tema administrativo, sino que se trata de un tema que está en el orden penal. Y vale indicar que las sanciones son tremendamente fuertes de acuerdo a lo que estipula el COIP. Estamos hablando de sanciones que pueden terminar en 25 años de cárcel para aquellos violadores que finalmente están generando un terrible daño a nuestra sociedad y a nuestra niñez y adolescencia. Ministro, en cuanto a las cifras, porque también fue muy importante en un momento que se dio a finales del 2017, a principios de este año, la cantidad de denuncias de abusos sexuales, la cantidad de padres de familia que salieron a las calles a denunciar. Esto también responde a las investigaciones que ustedes realizaron, que tuvieron un lapso, ¿no? Tuvieron un proceso de 4 años que iniciaron en el 2014 hasta el 2017, donde se registraron 2.673 casos de violencia sexual en el sistema educativo. Hay 2 preguntas que se generan a partir de esto también. ¿Bajo qué parámetros se escogieron estos años? ¿Por qué esa administración? Porque fíjese usted, ministro, también se pudiera hablar, o el ex ministro de Educación, Augusto Espinosa, pudiera decir de que está siendo víctima de una persecución política a su gestión. Mire, el informe de la Comisión AMPETRA determina y diferencia claramente los momentos de actuación en el Ministerio de Educación. Por eso, cuando usted me hizo la primera pregunta sobre el informe de la Comisión AMPETRA, yo le indicaba que nosotros estamos ratificando un comportamiento que hemos tenido de cero tolerancia y de actuación estricta en defensa de los derechos de nuestra niñez y adolescencia, que ventajosamente ha sido reconocida por la sociedad ecuatoriana, por los organismos internacionales y por varios actores de la política educativa ecuatoriana. ¿Qué es lo que pasaba en el Ministerio de Educación? No teníamos construida una estadística fiable. Es así, no había la construcción de una estadística fiable. Nosotros hemos reconstruido a partir del año 2014, porque desde ese año tenemos los expedientes que nos permiten trabajar, digamos, en la reconstrucción de los hechos, y hemos levantado los distintos sumarios que tenemos. Y por eso podemos llegar a la cifra que usted anota. Adicionalmente, el momento que hemos levantado esa cultura del ocultamiento, que estamos levantando, porque yo diría que es una tarea constante, evidentemente los casos y las denuncias aumentan, porque la sociedad se siente mucho más confiada en realizar la denuncia, confía en sus autoridades educativas. Es lo que ha sucedido con otras sociedades que han hecho un destape. Hay que indicar, y aprovecho también para señalar, que no se trata de un problema solo de la sociedad ecuatoriana, es un problema enraizado en la sociedad latinoamericana que tiene que ver con las violencias de diverso índole, violencias de género, violencias de ingreso, violencias de opciones en una sociedad. Esto es parte casi del constitutivo de nuestras sociedades como naciones desde el siglo XIX y hay que romper esta sociedad patriarcal, hay que romper estos atavismos, esta risita socarrona para referirnos a veces al otro que tiene distintas opciones de comportamiento, distintas opciones sexuales en una sociedad. Es muy importante generar tolerancia, es muy importante generar una cultura de cero tolerancia frente a cualquier acto que violente los derechos de nuestra niñez y adolescencia. Por lo tanto, tiene que haber la cultura también de decir y de confiar para hacer las denuncias respectivas. Todo eso forma parte de la estrategia que estamos empleando y por eso uno puede ver el disparo de las denuncias en el año 2017. Esto creo que está reflejando justamente los puntos que yo le estaba anotando anteriormente. Gracias, ministro. Nuevamente la oportunidad de Jacinto Bonilla para otra pregunta. Este gobierno quiere apoyar a los jóvenes y la educación es un gran espacio de apoyo para los jóvenes, pero no necesariamente para cumplir su ciclo educativo y ser una persona productiva debe llegar al nivel superior de educación. ¿Qué se ha hecho para estimular la educación o el bachillerato técnico, que si una persona tiene vocación puede salir a trabajar inmediatamente 17, 18 años de edad? La educación lo que finalmente genera en una sociedad es la capacidad, la habilidad, la destreza. Primero nos forma para ser mejores seres humanos. Yo diría que hay una motivación central para quienes estamos en la educación, tanto como educadores como quienes están recibiendo la educación, de formarnos para la vida. Pero hay un aspecto también tremendamente pragmático que tiene la educación y eso sale en todas las encuestas cuando uno pregunta a la juventud qué es lo que quiere hacer, digamos, y la respuesta siempre es estudiar, estudiar y trabajar o trabajar.
Entonces, la educación también tiene que generar esos emprendimientos claves para la vida. Tiene que estar vinculada la educación al mundo del trabajo. En ese aspecto nosotros estamos con una estrategia tremendamente fuerte de fortalecimiento de nuestro bachillerato técnico y de nuestro bachillerato técnico productivo. Hemos generado un año adicional en el bachillerato técnico, que es el común denominador del bachillerato que tiene el sistema educativo, para habilitar de mejor manera a ese joven al mundo del trabajo. Estamos fortaleciendo toda la infraestructura educativa de nuestro bachillerato técnico. Actualmente tenemos 1/3 de nuestros estudiantes que cursan el bachillerato técnico. Esa inversión en el año 2018 va a estar cercana a los 96 millones de dólares, 16 millones en el mejoramiento, en la capacitación de nuestro talento humano y cerca de 80 millones de dólares en la infraestructura que requiere ese bachillerato productivo. Entonces, para nosotros, pero más allá de las intervenciones, hay un mensaje absolutamente clave que hay que darle a la sociedad. Es tan importante en una sociedad la profesión de un técnico electromecánico, de un plomero, como lo es de un economista o de un abogado. Hay la necesidad de revalorizar la formación técnica de nuestro país, de engranarle de mejor manera con el sistema de educación superior. Esto es básicamente con los institutos técnicos y tecnológicos. Estamos trabajando conjuntamente con el CENACYT y con el CESA, a quien le hemos hecho una propuesta para engranar de mejor manera la formación del bachillerato con la formación de educación superior y así permitir ese tránsito y esa movilidad que es fundamental en una sociedad. No quiero decir que nosotros tengamos que ir necesariamente hacia allá, pero los países que han dado saltos importantes en materia de desarrollo son países que tienen un grueso de su formación en la parte técnica. Grandes exportadores de materias primas, como puede ser Alemania, que se caracteriza por un sistema dual, por un sistema fuerte en materia de formación técnica, o sistemas productivos de los países industrializados, a veces nos encontramos con una composición de 2/3 de su formación en la parte técnica, porque la sociedad valora este tipo de formación y ciertamente en términos muy crematísticos, en términos de mercado, incluso se paga y se remunera más a este tipo de formación. Gracias, ministro. Verónica Rivadeneira con otra pregunta. Verónica. Gracias, Mariuxi. Ministro, para seguir con el tema del bachillerato, ¿cuántas personas no terminaron el bachillerato en nuestro país y qué plan existe para que ellos puedan finalizar este ciclo tan importante para tener, como usted decía hace un momento, un mejor trabajo, una mejor educación para sí mismos y para su familia incluso? El Ecuador es un país de 17 millones de habitantes y aquí tenemos un dato realmente preocupante, yo diría que hasta ratos escalofriante. Hay 5 millones de personas que tienen el bachillerato inconcluso. De 17 millones de habitantes que tiene nuestro país, tenemos 5 millones de personas que no terminaron su bachillerato por distintos motivos. Uno puede ser los temas de acceso al mundo laboral, embarazos precoces adolescentes, muchísimas razones de orden social y de orden económico. Entonces hay una necesidad de actuar para llenar esos vacíos que tiene nuestra educación. Creo que resta decir, hay el premio Nobel James Heckman, que le dieron justamente el premio Nobel por demostrar que las mejores inversiones son en las primeras infancias del sistema educativo. Desde ahí se genera la escala de movilidad social, lo que se llama comúnmente el retorno educativo. Por eso es una obligación de tener planes de intervención para saldar este vacío que nosotros tenemos en la escolaridad. En lo concreto, nosotros tenemos un programa. El programa se llama Todos ABC, Monseñor Leonidas Proaño, que lleva el nombre del obispo de los pobres, que dignifica la educación de nuestro país solo con su nombre. Y en este programa que intenta llenar los vacíos de alfabetización, educación básica y bachillerato, tenemos a partir de octubre del año pasado 86.700 personas inscritas. La semana pasada tuvimos la enorme y grata noticia ya de generar los primeros graduados del bachillerato intensivo. Fueron 18.700 personas a lo largo de nuestro país que obtuvieron su bachillerato intensivo. En las ceremonias de graduación, que fueron espectaculares, yo tuve la oportunidad de estar en Guayaquil, en Santa Elena, acompañando a los padres y madres de familia, como les dicen en Santa Elena, los padrinos, que son quienes acompañan a estos jóvenes bachilleres. El espíritu, la dignificación que representan estos actos. Una joven de 35 años que dejó de estudiar a los 16 años porque tenía ya un triple embarazo, y cuando ella le planteó a su
marido de que ella quería seguir estudiando, el marido le dijo: tomas la decisión de separarte, pero yo no te voy a permitir estudiar. Ese tipo de historias ocurren y ese tipo de heroínas tenemos en nuestro sistema educativo. Tenemos que llenar este vacío que tiene el sistema educativo, tenemos que llegar a solventar esta escolaridad inconclusa que, como digo, es uno de los problemas más graves que tiene el sistema educativo ecuatoriano. Ministro, prácticamente hemos finalizado ya este programa, nos queda apenas un minuto, pero tengo que hacerle la siguiente pregunta. Las escuelas de Milenio en su momento, en la anterior gestión del expresidente Rafael Correa, lograron ser pues un ícono de la educación básica de nuestro país. Ustedes han realizado una evaluación. ¿Cuáles han sido los resultados de esa evaluación? Y es importante saber si compensa, se justifica los logros educativos frente a la gran inversión que se hizo en aquel momento en las unidades del Milenio. Mire, hay las famosas discusiones bizantinas que se dicen, ¿no? Los bizantinos eran los que se pasaban discutiendo si los santos son alados o no. Vinieron los turcos y los invadieron en el 1453. Para mí, toda la oferta educativa tiene que ser de calidad, lo pequeño, lo mediano y lo grande. Las unidades educativas del Milenio tienen que funcionar bien, como tienen que funcionar nuestras unidades unidocentes y bidocentes. Hay una realidad en este país y a veces no se comprende bien los números. Tenemos cerca de 12.600 unidades educativas en nuestra oferta pública. De ese total, cerca de 6.000 son unidades unidocentes y bidocentes de nuestro país. Entonces nosotros no solo debemos preocuparnos por las unidades grandes, tenemos apenas 100 unidades educativas del Milenio, importantes porque han reconfigurado espacios de infraestructura, pero sobre las cuales hay que mejorar constantemente la calidad. Este ministerio hizo una evaluación rigurosa, una evaluación de impacto con el Banco Interamericano de Desarrollo, apoyado por técnicos nacionales, y determinó que hay que hacer un mejoramiento de esas unidades del Milenio. Pero más aún, el reto es el mejoramiento de la calidad de todo el sistema educativo. Y hacia allá tenemos programas bastante concretos de acompañamiento docente, que es lo más estructural que estamos haciendo en el sistema educativo. Si uno podría resumir cómo se genera el logro educativo, cómo se genera la calidad educativa, este es fundamentalmente un proceso de interacción entre el estudiante y el docente. Por lo tanto, el acompañamiento al profesor para que mejore sus aspectos pedagógicos, las técnicas de aprendizaje, es central. Es decir, el mejoramiento de la calidad y finalmente el mejoramiento de todo el sistema educativo. Ministro, muchísimas gracias. Hemos finalizado ya este programa. Seguramente tendremos otra oportunidad para dialogar con usted. Se nos han quedado varios temas pendientes y preguntas que se quedaron pues aquí en la plataforma, en la mesa de diálogo. Será para una próxima ocasión. Muchísimas gracias a usted, ministro Fander Falconi, ministro de Educación, por estar con nosotros en Frente a los Medios, y a nuestros compañeros periodistas de los medios públicos, a Jacinto Bonilla, a Verónica Rivadeneira y a Amanda Granda. Y a ustedes, como siempre, por acompañarnos todos los miércoles aquí en Frente a los Medios. Hasta una próxima ocasión. Pasen bien.